Hago uso de la palabra con la vergüenza, el dolor y la profunda indignación que embarga a cientos de familias mexicanas y de otros países que hoy se visten de luto. México es hoy, sin lugar a dudas, un país que se viste de negro. Apenas en agosto del año pasado supimos de la muerte de 72 migrantes, 58 hombres y 14 mujeres, cuyos cuerpos se localizaron en un rancho de la municipalidad de San Fernando. Y aún así, un velo de impunidad cubrió la fosa de los migrantes cuando la entonces comisionada del Instituto Nacional de Migración, Cecilia Romero, no solo se resistió a la renuncia, sino que fue protegida por la omisión en el cumplimiento de sus responsabilidades, aclarándose que su salida no obedecía a que fuera responsable directa de los sucesos que derivaron en el asesinato de los migrantes, sino por una cuestión institucional y debido a la magnitud de la masacre. Pero también la indolencia es una forma de complicidad. Fue el propio titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Blake, quien señaló el inicio de una etapa de transformación y modernización en el Instituto Nacional de Migración, sin dejar de elogiar el esfuerzo realizado por Romero para capacitar a los agentes migratorios en materia de derechos humanos, acorde a los acuerdos internacionales signados en esta materia por nuestro gobierno. Fue una severa llamada de atención que no fue atendida, que nuevamente se menospreció y que se dieron justificaciones, avalanchas de declaraciones que nunca llevaron a nada. No importa las denuncias que se acumularon desde el sexenio del presidente Fox en materia de migración, como lo señalara Karina Arias, coordinadora de vinculación y promoción de Sin Fronteras. Es el sexenio donde el Instituto Nacional de Migración fue cuestionado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en diciembre de 2005 por su política de violación a los derechos en las estaciones migratorias. Aún más, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que cerca de 18,000 migrantes fueron secuestrados cuando intentaban cruzar hacia Estados Unidos. Hoy, a meses del que el comisionado Salvador Beltrán del Río asumiera el cargo, apenas es capaz de presentar un diagnóstico que no nos dice nada, que omite todos los defectos y desviaciones que acumula el instituto a su cargo. Se ha argumentado que la violencia, la maldad provenía de sicarios, de delincuentes, de los cuales no pueden esperarse más que la barbarie. Es cierto, pero también es inexacto. Pensar que esos crímenes como hechos aislados solo justifica la inacción de parte de quienes deben de velar por la seguridad de los mexicanos y de todos y cada uno de quienes se adentren en el territorio nacional. Pocos años han pasado desde que México, recuérdese bien, ocupó un destacado lugar en la protección de refugiados. Hoy, de ese santuario, hemos pasado al infierno. Desde luego, todos estos hechos, como el que señalara la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que documentó al menos 11,333 secuestros de migrantes cometidos entre abril y septiembre de 2010 en México, no son hechos aislados. Basta señalar al exdelegado del Instituto en Yucatán, acusado de participar en una red de tráfico de mujeres migrantes que eran obligadas a prostituirse, o los cubanos que en la estación de migración del sur de Veracruz pagan a las autoridades para dejarlos en libertad. ¿Qué decir de Raúl Vázquez o de Carlos Moreno, delegado y subdelegado del Instituto Nacional en el municipio de Cuauhtémoc, acusados de esclavizar sexualmente y prostituir a menores de edad centroamericanas como si estuviéramos en tiempos de la Inquisición? Por eso no se vale ya más aceptar excusas y explicaciones ramplonas ante una realidad que es desbordante, vertical y severa. Ya no más promesas, propuestas o anuncios de programas. Son actos criminales en donde hay sicarios, sí, y cómplices,
pero esos cómplices son agentes del gobierno mexicano que protestaron cumplir y hacer cumplir la ley y tienen jefes responsables en vigilar el cumplimiento de las responsabilidades de esos funcionarios públicos. Preguntamos entonces, ¿dónde está el titular de Gobernación, donde su responsabilidad en un área que depende directamente de él? ¿En dónde está el compromiso del Ejecutivo Federal para con los derechos humanos, para proteger a la infancia de los abusos sexuales y de la esclavitud a la que se someten a las niñas migrantes? Sepan que no basta con aplicar controles de confianza en quienes no se debe confiar. No basta y no bastará que hasta donde no se refunde el instituto y se cambien las políticas públicas institucionales, no va a cambiar esta política que ahora es de imprevisión, de ineficacia, de indolencia, de irresponsabilidad. Por eso la fracción parlamentaria de mi grupo, el Revolucionario Institucional, presenta hoy, señor presidente, señoras y señores legisladores, un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, y así pedimos que se trate. ¿Para qué? Para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 93, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cite a comparecer al ciudadano secretario de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal ante la primera comisión de esta permanente, a fin de que explique detalladamente las acciones que en el ámbito de su competencia ha emprendido para brindar la debida protección a los migrantes extranjeros que temporalmente se internan en nuestro territorio, para depurar al Instituto Nacional de Migración y para promover la promulgación y publicación de una ley que ya le dio esta representación y que no ha suscrito ni promulgado ni enviado al periódico oficial. De estos hechos deben responder las más altas autoridades responsables de la inexistente política migratoria. Es cuanto, señor presidente, solicito presente y pida que este punto se acuerde de urgente y obvia resolución. Es cuanto, señoras y señores legisladores.